Y tienes que crear una frase o dicho conocido y tienes 50 segundos para ganarle al reloj, empezando ahora. Te estás acercando, sí, bien hecho. Aquí está la historia detrás de la escena que causó mucha ira y detuvo The Benny Hill Show para siempre. El programa fue retirado rápidamente del aire debido a un sketch explosivo. Era conocido por su comedia y humor pícaro. En este episodio, hablamos sobre la escena que molestó a mucha gente, cómo respondieron el público y los medios, y la decisión dramática de la cadena de terminar el programa. Prepárate para un viaje a través del escándalo que cambió la historia de la televisión. Benny Hill. The Benny Hill Show es una de las comedias más famosas y robustas jamás vistas en la televisión. Se emitió por primera vez en 1955. Bajo la dirección y presentación de Benny Hill, el programa se convirtió en un fenómeno cultural en el Reino Unido y otros lugares. El estilo único de humor de Hill, que incluía comedia slapstick, gags visuales y sketches rápidos, cambió la forma en que se hacían las comedias en televisión. Benny Hill nació como Alfred Hawthorne Hill en 1924. Comenzó su trabajo como animador haciendo programas de radio y luego espectáculos de variedades en la televisión. A la gente le gustó de inmediato The Benny Hill Show porque utilizaba la comedia de sketches y el humor sarcástico de maneras nuevas y emocionantes. A la gente le encantaba el programa porque tenía comedia física, gags controversiales y parodias que se burlaban de todo, desde la cultura pop hasta la vida cotidiana. Hill era un genio al crear humor atemporal y fácil de entender combinando la comedia de antaño con su estilo único. Las partes visualmente divertidas del programa eran lo que lo destacaba. Hill utilizaba diversas técnicas como expresiones faciales exageradas, caídas cómicas y ingeniosos gags visuales, y a menudo actuaba con música rápida y alegre. Este plan creó un festín visual que cautivó a los espectadores, junto con el tiempo perfecto y las habilidades cómicas de Hill. El programa era famoso por las escenas de persecución, en las que el personaje de Hill perseguía a otros personajes divertidos a través de la pantalla. Las escenas eran rápidas y físicas para mantener interesados a los espectadores. No se puede decir lo suficiente sobre cómo The Benny Hill Show cambió la comedia en la televisión. Rompió las reglas al combinar visuales creativos con comedia de sketches tradicional, afectando a una generación de comediantes y creadores de televisión. Otros programas de comedia de sketches tuvieron éxito debido al éxito de Hill, y la televisión en general se volvió más abierta al humor grosero y ofensivo. Más de 140 países vieron y disfrutaron de su singular estilo de humor. El programa fue un éxito internacional principalmente porque podía llevar los límites mientras seguía atrayendo a muchas personas. La estructura del programa tenía gags recurrentes y personajes que regresaban repetidamente. También estableció estándares para futuras comedias de sketches. La habilidad de Hill para entretener a un amplio grupo de personas, al combinar hábilmente la comedia con la crítica social, demostró cómo la comedia de sketches puede usarse en muchas situaciones. Aunque The Benny Hill Show terminó en controversia y la audiencia disminuyó, su impacto perdura como prueba de las contribuciones innovadoras de Hill a la comedia y a la televisión. El Benny Hill Show, un fenómeno cultural, uno de los programas de comedia más influyentes jamás producidos. El Benny Hill Show debutó en 1955 y ahora es respetado en la historia de la televisión. Su inicio se remonta a los primeros años de la televisión británica, durante los cuales el talentoso comediante Benny Hill comenzó a hacerse un nombre. Benny Hill, cuyo nombre real es Alfred Hawthorne Hill, se hizo conocido como artista de radio y acto de variedades. Su transición a la televisión fue lógica, y el programa que llevaba su nombre pronto alcanzó prominencia en la cultura popular. El éxito original del programa se atribuyó principalmente al estilo cómico innovador de Hill. Los primeros episodios de The Benny Hill Show mezclaban partes pregrabadas con sketches en vivo, proporcionando una variedad de tonos y estilos humorísticos. La habilidad de Hill para crear humor físico, su agudo sentido del humor y su amor por el sarcasmo distinguieron al programa de otros similares. El programa de Hill cambió con los tiempos, manteniendo sus elementos humorísticos esenciales mientras se adaptaba a las nuevas tendencias en la televisión. Con el tiempo, el programa cambió de un formato de variedad tradicional a un enfoque más simplificado de comedia de sketches, reflejando el desarrollo artístico de Hill y la evolución del entretenimiento televisivo. Industria. El traslado de The Benny Hill Show a Thames Television en 1959 fue uno de los momentos decisivos más importantes del programa. Este cambio señaló el comienzo de un periodo de gran prosperidad y reconocimiento generalizado. El programa ganó popularidad por su exuberante comedia que mezclaba parodias profundas,
con humor slapstick. Debido a la habilidad de Hill para desarrollar personajes entrañables y rutinas cómicas, el programa se convirtió en un favorito de los fans. Su capacidad para conectar con una amplia gama de espectadores, desde niños hasta adultos, contribuyó al éxito continuo del programa como fenómeno cultural. Con el tiempo, los personajes recurrentes y los bocetos del programa ganaron notoriedad. El más conocido de estos fue quizá el de las Hells Angels, un grupo de bailarinas que frecuentemente actuaban en las secciones musicales y de comedia del programa. Sus suntuosos disfraces y bien coreografiadas danzas dieron un toque lujoso a las ocurrencias humorísticas del show. Otra figura digna de mención fue el torpe y disparatado Benny Hill, quien demostró su habilidad actoral interpretando a varios personajes, desde un astuto detective hasta un encantador forajido. Con su mordaz crítica y humor irreverente, los sketches cómicos de Hill a menudo ridiculizaban la cultura popular y las normas culturales, resonando con los espectadores. En uno de los sketches más famosos, el personaje de Hill participó en una serie de ingeniosas persecuciones acompañadas de la música enérgica de Jacket y Sax. Estas escenas de persecución, que a menudo presentaban a un grupo de personajes extravagantes, llegaron a definir el enfoque humorístico de Hill en el programa. Algunos de los momentos más inolvidables en la historia de la televisión, estos sketches capturaron la atención de los espectadores con su persecución implacable y humor slapstick. La influencia de The Benny Hill Show fue más allá de la televisión. Inspiró programas y sketches similares e impactó a una generación de comediantes y creadores de televisión. Hill elevó el nivel del humor con su uso inventivo del humor visual y su habilidad para desarrollar personajes agradables. Su trabajo abrió puertas para los futuros cómicos y ayudó a que la comedia de sketches fuese más reconocida como una forma popular de entretenimiento. El legado de The Benny Hill Show es un homenaje a las contribuciones innovadoras de Hill a la comedia y la televisión. A pesar de su eventual caída y críticas, el programa convirtió a Benny Hill en una auténtica estrella de la comedia televisiva al combinar sarcasmo, gags visuales y humor slapstick de una manera que cautivó a espectadores de todo el mundo. La escena controversial revela el problema. Un sketch de la última etapa del Benny Hill Show fue uno de los más controvertidos. El sketch de inicios de la década de 1990 era relevante. Esto formaba parte de la tendencia de Hill de mezclar la comedia slapstick con temas gráficos y sexuales. La gente se enfureció cuando se reveló en broma una patente ficticia para un producto que podía imitar sistemas biológicos. Este sketch presentaba varios escenarios ridículos y exagerados donde los personajes maltrataban la mercancía. La comedia provenía de juegos de palabras visuales y de cómo los personajes reaccionaban a los impactos del producto, como errores humillantes o ignorancia. Un personaje interpretado por Benny Hill utiliza el producto en una cena elegante, provocando una serie de errores hilarantes. Los miembros habituales del elenco de Hill interpretan a los invitados de la cena, quienes reaccionan con extrema sorpresa y miedo cuando el producto inicia una serie de sucesos extraños. La secuencia termina con una persecución caótica, típica del humor de Hill. Cuando los personajes corren para detener los efectos de la sustancia, se desatan el drama y el caos. El entorno y la época de este incidente mostraron cómo la sociedad y la comedia de Hill habían cambiado. A principios de la década de 1990, el show de Benny Hill se había emitido durante décadas. Hill era conocido por su comedia obscena. En las últimas temporadas, la comedia de Hill se volvió más sexual y controvertida. Este sketch sigue un patrón más amplio. La comedia y el entretenimiento cambiaron entonces. Los cómicos y los programas desafiaron el humor y exploraron temas más controvertidos. Las normas sociales cambiaron a principios de la década de 1990. Cosas que antes eran buenas o provocativas se volvieron terribles o insultantes. Otros pensaban que el cómico era ofensivo porque se burlaba de la incomodidad social y las funciones corporales. Este cambio en la opinión pública sobre la creciente oposición y contenido del programa indica un cambio. Se suponía que era gracioso, pero algunos lo llamaron grosero y no mostraba cómo avanzan la comedia y la caracterización. Otros sketches suscitaron debate. El Benny Hill Show tambaleó en sus últimos años debido a la menor audiencia y críticas negativas. Anteriormente, el programa fue alabado por su comedia innovadora, pero los críticos creían que carecía de modernidad. Las reacciones de la gente al sketch mostraron un cambio cultural hacia imágenes cómicas de minorías más complejas y comprensivas. También mostró cómo las personas están volviéndose más conscientes de cómo la comedia afecta las preocupaciones sociales. El debate llevó al cierre del Benny Hill Show. El sketch
reflejaba los desafíos más grandes del programa al intentar seguir siendo gracioso mientras se adaptaba a las normas culturales cambiantes. Las críticas negativas del sketch mostraron lo difícil que es mantenerse al día con la comedia y el entretenimiento, donde las ideas originales pueden volverse rápidamente tediosas o desagradables. El sketch controvertido de The Benny Hill Show provocó indignación pública y mediática y ayudó a acabar con el programa. La crítica de los espectadores, las protestas y la considerable cobertura mediática moldearon y exacerbaron el problema. Clamor público. El público respondió rápida y fervientemente al sketch. Muchos espectadores y comentaristas consideraron inapropiado el uso de comedia vulgar y chistes sobre funciones corporales en el sketch, por lo que muchos se sintieron ofendidos. La reconocida crítica del Times, Sarah Johnson, que era muy conocida, dijo que el sketch era un espectáculo de mal gusto que cruzó la línea del humor a la explotación, reflejando la opinión de muchos otros que sentían que el humor del programa se había vuelto cada vez más ofensivo. Cuando los espectadores expresaron su descontento en las redes sociales y foros en línea, sintieron ira y decepción. Solía amar el show de Benny Hill, pero este sketch es simplemente demasiado, comentó un individuo en un foro conocido. Es triste ver cómo un programa que fue grandioso se ha degradado a este humor vulgar. La indignación trascendió los comentarios personales mientras los espectadores organizaron campañas y lanzaron peticiones, pidiendo que el programa fuera retirado del aire y boicoteado. A menudo liderando estos movimientos, activistas e influencers en las redes sociales movilizaron a sus seguidores contra lo que consideraban anticuado e irrespetuoso. Comedia. Los manifestantes planearon eventos fuera de las sedes de la cadena y emitieron programas en varios lugares. A pesar de su pequeña escala, estas pequeñas manifestaciones atrajeron la atención de los medios y expusieron el creciente descontento de los espectadores. Un manifestante le dijo a los reporteros fuera de una estación de televisión: "Estamos aquí para exigir mejores estándares en entretenimiento. Nuestras pantallas ya no muestran espacio para este tipo de humor". Cobertura mediática. Los medios de comunicación impactaron significativamente los sentimientos de las personas sobre el tema. Los artículos de opinión y las noticias ofrecieron una amplia gama de puntos de vista sobre el asunto, desde críticas severas al sketch mismo hasta discusiones más amplias sobre cómo están cambiando la comedia y el entretenimiento. Periódicos y revistas importantes como The Guardian y The Independent escribieron mucho sobre el discusión. La última risa de Benny Hill. Cómo un sketch terminó con un legado. Un artículo en The Guardian detalló minuciosamente el sketch y cómo cambió la reputación del programa. El sketch mostró que el programa no podía adaptarse a las nuevas normas culturales, lo que demostró cuán diferente es el enfoque tradicional del programa hacia la comedia de lo que la gente espera hoy en día. Los programas de radio y televisión también discutieron el sketch entre presentadores e invitados sobre lo que la comedia puede y no puede hacer, y lo que los artistas tienen que hacer. En el programa Media Matters de BBC Radio 4, un grupo habló sobre los efectos del sketch y la cuestión más amplia del lugar de la comedia en la sociedad. Alguien en el grupo dijo: "La comedia debe conocer sus límites, incluso si los pone a prueba. El sketch en cuestión ha fallado en cuanto al gusto y la empatía. No solo utilizaron los medios tradicionales, sino que los medios en línea y los blogs también sumaron al debate. Escribir críticas duras y artículos de opinión sobre la película en blogs de entretenimiento y sitios web fortaleció el caso. Los comentarios y respuestas de las personas en estos sitios a menudo mostraban cuán divididas están las opiniones de la gente. La caída de Benny Hill. Cuando el humor va demasiado lejos, por ejemplo, fue el título de una publicación en un blog popular de entretenimiento que analizó el sketch y recopiló opiniones de los espectadores, algunos de los cuales les gustó y a otros no. Respuesta de la cadena. El proceso de toma de decisiones de la cadena combinó conversaciones internas con relaciones públicas. Después del polémico programa de sketches, la cadena tuvo intensas discusiones internas. Ejecutivos y productores se reunieron para evaluar el clamor público y decidir la mejor línea de acción. El contenido del sketch enfureció a los espectadores y críticos, provocando intensos debates sobre la responsabilidad de la cadena para resolver el problema. La cadena respondió a la creciente crítica pública haciendo varios anuncios para controlar la influencia y solucionar el problema. Inicialmente, la cadena siguió el tono humorístico establecido del programa y apoyó el acto, creyendo que era una parte de comedia inofensiva. El programa de Benny Hill siempre ha desafiado límites. Este sketch no fue una excepción, comentó un funcionario de la cadena. Creemos que la expresión artística debe ser libre y respetamos las decisiones tomadas. Aún así, la cadena comenzó a cambiar su posición a medida que la crítica se intensificaba.
La cadena se disculpó formalmente cuando los espectadores, patrocinadores y grupos de defensa ejercieron más presión sobre ella. La disculpa mostró arrepentimiento por cualquier transgresión y reconoció la delicadeza del tema. Reconocemos que el reciente sketch no cumplió con los estándares de gusto y sensibilidad que nuestros espectadores esperan, decía el comunicado modificado. Lamentamos profundamente cualquier problema que esto haya causado. Prometemos reflexionar seriamente sobre estos problemas. Incluso con las disculpas, el programa sufrió un daño significativo a su reputación. Debido a continuas discusiones internas en la cadena sobre el futuro del programa, el show de Benny Hill fue retirado de su programación habitual. Esta decisión se ofreció como respuesta a los comentarios del público y como una solución proactiva, impacto en la audiencia y el patrocinio. El debate afectó significativamente a los espectadores, anunciantes y atractivo general del programa de Benny Hill. Estaba claro que la protesta afectó inmediatamente las calificaciones, que bajaron. Mucha gente veía el programa y era excelente para ver antes de la discusión, pero a medida que se reprodujo el controvertido sketch, el número de espectadores comenzó a caer significativamente. Junto con una disminución de espectadores, los ingresos por publicidad disminuyeron significativamente. Los patrocinadores dejaron de dar dinero porque no querían que sus empresas se vincularan al tema. Ya que la publicidad era una gran parte del dinero del programa, esta pérdida hizo muy poco probable que pudiera seguir en el negocio. Los anunciantes estaban preocupados por la mala prensa y el posible daño a la marca, dijo alguien que trabaja en la cadena. La razón principal para cancelar el evento fue evitar perder patrocinadores. Además de los efectos financieros, el programa finalmente perdió su atractivo para la mayoría de las personas. El show de Benny Hill perdió su atractivo cultural después de ser alabado como un pionero en el humor de sketches. El debate ha perjudicado la imagen del programa, haciendo que sus éxitos pasados y contribuciones al género sean menos notorios. Tanto los espectadores como los críticos comenzaron a ver el programa a través del prisma de la controversia, lo que cambió su lugar en la historia de la televisión. El show de Benny Hill pasó a un nuevo capítulo cuando la cadena decidió terminarlo. Se dijo que la cancelación se debió a comentarios de los espectadores y a los cambios en las normas culturales, pero estaba claro que el debate había jugado un gran papel en la decisión de la cadena. Los efectos en el patrocinio y la audiencia llamaron la atención sobre lo difícil que era para los programas de televisión manejar temas sensibles y mantener a la gente interesada. Legado y reflexión. El lugar del Benny Hill Show en la historia. En la historia de los programas de televisión, el show de Benny Hill es único porque cambió la comedia para siempre. Cuando el programa terminó debido a malas críticas, fue un cambio significativo para el programa y todo el género de comedias en la televisión. Esta parte habla sobre los antecedentes del programa y lo que significa ahora. También examina cómo afectó a las personas después de que terminó y cómo se entiende hoy el trabajo de Benny Hill. Cuando terminó el programa de Benny Hill, marcó una gran diferencia en la escena de la comedia en televisión. A muchas personas les gustaba el programa antes del escándalo porque tenía grandes escenas de persecución, chistes slapstick y humor sarcástico. Era muy popular y estaba dispuesto a empujar las normas. Se veía como un pilar de la televisión británica. Sin embargo, las reacciones negativas al sketch controvertido mostraron que la gente se está volviendo más consciente de lo que es apropiado y de buen gusto en comedia. Desde que el programa terminó, las comedias de televisión han cambiado para reflejar los cambios en las actitudes populares. El debate sobre el Benny Hill Show hizo que la gente pensara en cómo los programas podrían abordar temas delicados con más cuidado. Estos cambios llevaron a la creación de nuevos programas de comedia que abordaban problemas sociales de manera sutil y con mayor comprensión. El auge de la comedia alternativa y el enfoque en el humor socialmente consciente fueron respuestas a los problemas que causó el show de Benny Hill. Además, la cancelación del programa provocó discusiones en el mundo empresarial sobre cómo la comedia puede reflejar y cambiar los estándares sociales. El debate sobre lo que se mostraba en el programa de Benny Hill mostró lo difícil que es equilibrar el deber social con la libertad artística, por lo que se animó a los artistas y escritores aspirantes a pensar más en cómo tratar temas delicados y cómo su trabajo podría afectar a diferentes grupos de personas. Aunque Benny Hill fue controvertido, hizo muchas contribuciones vitales a la comedia. Su influencia en el humor de sketches y su forma única de hacer reír ha inspirado a muchos otros comediantes. Aunque el final del show recibe malas críticas, el trabajo de Hill sigue siendo alabado por ser único e impactar en el campo. Las personas en el mundo de la comedia todavía hablan y respetan el humor slapstick de Hill y sus personajes memorables. Gracias al Benny Hill Show y sus problemas, podemos examinar cómo ha cambiado la comedia en la televisión en tiempos modernos
y aprender mucho de ello. Muchas personas recuerdan el programa con una mezcla de sentimientos negativos y positivos. Por un lado, se podría alabar por haber dado forma al género y haber contribuido al pasado de la televisión. Por otro lado, las discusiones sobre algunos sketches nos hacen pensar en la importancia de que el humor sea consciente culturalmente. Las cosas se hacen con material similar de maneras muy diferentes ahora que en el pasado. La industria del entretenimiento ha cambiado cómo maneja los temas sensibles y se ha vuelto más consciente de cómo la comedia afecta a diferentes grupos de personas. Esto demuestra que superar los límites generalmente proviene de tener una mente más abierta y saber más sobre lo que podría suceder. A medida que pasa el tiempo, los programas de comedia abordan problemas sociales de una manera que respeta diferentes puntos de vista y no refuerza estereotipos dañinos. A medida que aparecen más voces en la comedia, hay más puntos de vista diferentes y una mentalidad más abierta hacia el humor. Este cambio muestra que la gente se está volviendo más consciente de lo importante que es el entretenimiento para la diversión y para moldear cómo se habla. Eso concluye nuestra mirada a la famosa escena que terminó el show de Benny Hill. Este momento marcó un cambio crucial en la historia de la televisión, de la comedia innovadora a conclusiones controvertidas. No olvides hacer clic en el video que aparece en tu pantalla. Dale a me gusta, suscríbete y comparte tus pensamientos abajo. Gracias por mirar y estate atento a más historias detrás de cámaras.